El amor de Dios era tan poderoso que entregaría a su propio Hijo para redimir al mundo de ese sufrimiento. Esta era una expresión común en el tiempo de Jesús. Por lo tanto, la crucifixión de Jesús estaba en correspondencia con lo que los judíos querían ver, con lo que los judíos creían, con esta idea que ellos tenían de que el amor de Dios era tan grande que entregaría a su propio Hijo por amor a la humanidad, por amor a los que sufren. Esa pregunta y esta respuesta están en relación con la fe que los judíos tenían en el sacrificio. Si tienes fe plena en el sacrificio, solamente un sacrificio te puede abrir los ojos. Esto es la crucifixión. Si tienes fe plena en el sacrificio, solamente un sacrificio, el mayor de los sacrificios, pone fin a esa fe en los sacrificios. Esta pregunta y esta respuesta están en relación con la fe que los judíos tenían en el sacrificio. Diariamente muchos animales eran sacrificados. Año tras año, década tras década, siglo tras siglo, cogemos animales, los matamos, los quemamos en los templos, y ya eso ya es algo ahí que no lo trascendemos, que pensamos que tiene sentido. Algo tiene que pasar para que trascendamos esa necesidad de matar, de privar de la vida a lo que son criaturas divinas como son los animales. Algo tiene que pasar para que trascendamos esa locura. Bueno, vemos que todavía hay gente que se divierte en espectáculos donde se ejecutan animales, ¿no? Por lo cual parece que el sacrificio de Jesús aún no ha sido reconocido en su verdadero valor, porque si hubiera sido reconocido, disfrutaríamos con cosas que tengan que ver con la vida. Dios es un Dios de vida, Dios no es un Dios de muerte. Vamos a esos espectáculos, se va a esos espectáculos donde se ejecutan animales, porque de esa forma arraigamos más nuestra fe en la muerte y excusamos el tenerla. Diariamente muchos animales eran sacrificados para complacer a un supuesto Dios ajeno a nosotros, que se regocija con esos sacrificios. No solamente se mata a los animales, sino que incluso se piensa que es un bien ofrecido a un Dios ajeno a nosotros. Es decir, que Dios quiere que matemos a esos animales. Si Dios quiere que matemos a esos animales, pues lógicamente, indefinidamente seguiremos matándolos. Si Dios quiere que hagamos guerra santa, que estrellemos aviones contra torres gemelas, que pongamos bombas, que hagamos genocidio para defender una fe que es la verdadera y que es la de Dios, pues seguiremos indefinidamente haciendo eso. Buscaremos formas más sutiles, más enrevesadas, pero seguiremos haciendo lo mismo. En tanto que no se acepte que se nos comparte en ese último y definitivo sacrificio que es la crucifixión. En cuanto que no se comprenda la idea que se nos comparte en ese suceso, seguiremos teniendo fe en el sacrificio, sea en el propio o sea en el de los demás, que es tener fe en el ataque, es comportarnos bajo la premisa de la carencia, es no reconocer la plenitud, la integridad. Y si no te reconoces a ti la plenitud, la integridad, es que no se la reconoces a Dios, porque Él es quien comparte su naturaleza. Con lo cual no es un acto no es un gesto, no es expresión de soberbia el reconocerte plenamente en tu plenitud, en tu integridad. Es el reconocimiento de la plenitud del amor de Dios, porque tu reconocimiento es el reconocimiento y la aceptación que haces de ese Dios que lo es todo. Lógicamente, si interpretamos que de nosotros hacia Dios eso es normal, si interpretamos que sacrificar animales, por ejemplo, o cualquier otro tipo de sacrificio y ofrecérselo a Dios es normal, lógicamente, en el sentido contrario, lo vemos también normal. Percibimos como normal el sentido inverso de Dios hacia nosotros, y percibimos como normal que Dios responda a nuestro sufrimiento con el sacrificio de su Hijo unigénito. Dios no puede venir aquí y ser crucificado, ¿no? Y que Dios se muera, ¿no? Como dice Nietzsche, ¿no? Cuando dice Nietzsche que Dios ha muerto,
realmente está diciendo lo que Jesús dice en la cruz. Vuestro Dios falso, vuestro Dios del castigo, del sufrimiento, del sacrificio, ha muerto. Nietzsche es un plagiador. Dice en un libro lo que Jesús dice en toda su vida. Dios ha muerto. Porque ese no es Dios, porque eso no es Dios. Porque no puedes reconocer a Dios si no lo ves en el amor de tus hermanos, si no lo ves en el amor de tus relaciones, si no lo ves en el amor. Porque Dios es un Dios de amor. Un Dios que muere es un Dios falso. Todo lo que muere es falso. Todo lo que muere, la ilusión de la muerte lo corrobora en su falsedad. Por lo tanto, esta historia de la crucifixión está en relación con la fe judía, no con la fe del amor. Esta historia de la crucifixión es consecuencia de la fe judía, no de la fe del amor. Si tú eres todo amor, no tiene sentido que sigas adorando una cruz donde tu hermano fue tan violentamente tratado y donde fue ejecutado. Porque tú recordarías a un hermano carnal de esa manera, que hubieras perdido. No lo harías. Lo harías recordando toda la belleza, toda la bondad, todo el amor que compartió contigo. No somos judíos, somos cristianos. Y estamos invitados a hacer un trabajo interior. Estamos invitados a cumplir con los mandamientos que Jesús nos da. No respondas al mal con la violencia, reconócete en la verdad, etcétera, etcétera, etcétera. Leamos los evangelios con una visión amorosa y comprenderemos muchas cosas que quizá antes no habíamos comprendido.